Bienvenidos a un video más acerca del curso de dinámica. Continuando con la primera ley de Newton, en esta ocasión estaremos abordando el problema número 4. Dos pesas de 25 newtons cuelgan de los extremos opuestos de una cuerda que pasa por una polea ligera sin fricción. La polea está sujeta a una cadena que cuelga del techo. Literal A, ¿qué tensión hay en la cuerda? Literal B, ¿qué tensión hay en la cadena? Tenemos el gráfico de acuerdo al problema que nos plantean, donde tenemos una polea que no tiene fricción y tenemos una cuerda donde en cada extremo están colgados una pesa que tienen de masa de peso igual a 25 newtons cada uno. Y sobre esta polea pues está atado a una cadena que está colgando sobre el techo. Los datos que se tienen para resolver este problema son los siguientes. Tenemos la masa de cada pesa que equivale a 25 newtons. También tendríamos la gravedad y para resolver este problema es necesario tener en cuenta acerca de la tensión. Por ejemplo, para este mismo caso, si tengo acá el techo y sobre este techo, si yo cuelgo, por ejemplo, un objeto cualquiera que tiene una masa cualquiera, pues el peso va a estar apuntando hacia la parte de abajo, mientras que acá aparece una fuerza denominada tensión, es decir, sobre esta cuerda va a haber una tensión que está en sentido contrario al peso. En este caso, la tensión estaría apuntando hacia la parte de arriba y este vendría a ser la tensión. Entonces, dado eso, vamos a resolver este problema para el literal A. Para el literal A vamos a determinar la tensión sobre la cuerda. Lo que nos interesa analizar es en este punto para los dos casos. Pero como la masa es igual y está en equilibrio, solo vamos a analizar en este punto de acá. Entonces vamos a tratar de dibujar por la parte inferior un diagrama de cuerpo libre donde el punto que estamos analizando, este punto, vamos a determinar como el punto cero y determinamos el peso para la parte de abajo. Va a existir acá este peso por ende, como está en equilibrio, va a existir esta fuerza de tensión para la parte de arriba. La fuerza de tensión, es decir, en este caso la tensión va a estar hasta este otro lado, pero ejerciendo el sentido contrario, es decir, para la parte de arriba, eh, en este sentido, con la misma magnitud. Este vendría a ser la tensión. Dibujamos con la misma magnitud y este viene a ser la tensión. Entonces, aplicando, como está en equilibrio, vamos a aplicar la primera ley de Newton, donde la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Entonces, acá tenemos que la tensión positiva menos el peso va a ser igual a cero. Por lo tanto, la tensión va a ser igual al peso. La tensión va a ser igual al peso de la masa. En este caso es peso es igual a 25 newtons. Y ahí tenemos la tensión número 1
esta tensión que está ejerciendo sobre la cuerda. Ahora, para el literal B, vamos a calcular la tensión. Vamos a colocar tensión 2 sobre la cadena. Entonces ahora vamos a calcular sobre la cadena. Puede ser en esta parte de la polea. Puede ser en esta parte o directamente sobre la cadena que está sobre el techo, ya que no conocemos la masa de la cadena, es decir, que la masa de la cadena es despreciable. Entonces vamos a calcular sobre este punto. Por ende va a haber un peso hacia abajo que le vamos a determinar como el peso 2. Y sobre esta cadena, como acabé de explicar en esta parte, sobre este techo va a estar ejerciendo una tensión hacia la parte de arriba. Teniendo en cuenta, repito nuevamente, que la masa de la cadena se desprecia, puedo tomar ya sea en la polea o en la parte de acá arriba. Esta sería la tensión sobre la cadena, tensión 2. Entonces vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre de la misma forma. Para el otro caso de la tensión 1, esta es la tensión 2 y este es el peso 2, es decir, el peso total que vamos a medir ahora en este momento sobre este punto. Y este punto está ubicado acá en el diagrama de cuerpo libre. Entonces lo que se tiene para este caso son el peso de las dos pesas, es decir, la masa de las dos pesos, es decir, la masa 1 y la masa 2. Pero como son iguales ya que están en equilibrio, podemos decir que este peso 2 es igual a 2 veces el peso que tenemos acá, este peso, como son iguales. Dado eso, vamos a tratar de igualar mediante la ley de Newton. La primera, que la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y tiene que ser igual a 0. Entonces, como para arriba tenemos una sola tensión, que es la tensión número 2, menos la tensión 2, el peso 2 es igual a 0. Tensión 2 menos el peso 2, que es igual a 2 veces el peso de cada pesa que tiene. Tensión 2 va a ser igual a 2 veces el peso de cada uno de estos. 2 veces por el peso de estos sabemos que equivalen a 25 newtons. Esto es igual a 50 newtons, es decir, la tensión 2 o la tensión total sobre la cadena. Y esto sería en cuanto a la tensión que está ejerciendo todo esto sobre la cadena, que, repito, se puede tomar en cualquier punto, ya sea en la polea o en el techo, ya que se desprecia la masa de la cadena. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.